Así que hay dos maneras de entender este lenguaje, ¿vale? Por una parte tenemos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y el lenguaje verbal, hay 5 recomendaciones que les quiero dejar el día de hoy sobre cómo comunicar mejor a través de tu lenguaje verbal. Tenemos que primero ser cercanos, confiables, hablarle de un lenguaje simple y hablarle a la gente en su idioma, ¿vale? Hacer pausas, no ir acelerado, no intentar meter todo el contenido en un minuto, ¿vale? Respirar, parar de vez en cuando, dejar que la persona con la que estamos hablando de alguna manera entienda y le demos tiempo para procesar toda la información que le estamos diciendo. Tenemos que crear enganche, ¿vale? Sorprender, envolver, crear esa parte de lo que llama en inglés el hook, ¿no? Que es cómo logro envolver a la persona y meterlo dentro de mi historia, ¿vale? Tenemos que tener una variedad vocal, sobre todo con el tono de la voz, la potencia, el ritmo con el que hablamos, y vocalizar. Mucha gente que cuenta su historia o comunica su proyecto, le falta claridad, intentan apresurarse para meter más palabras por minuto y no tardar tanto en la presentación. Y justamente lo que nos dice los tips es, tenemos que ser claros y aprender a pronunciar. Hay un ejercicio que es pues, justamente meterse un lápiz en la boca e intentar contar la historia con este impedimento, este obstáculo en nuestra boca y van a ver que es sumamente difícil, ¿vale? Y justamente el que sea difícil nos va a forzar a modular vocalmente, ¿vale? Y por lo tanto a hacernos entender mucho mejor. Son uno de los ejercicios que proponen en los talleres para poder ser un mejor orador y comunicador. Y ahora vemos la parte no verbal. La parte no verbal, aunque parezca mentira, aunque parezca no tan importante, es uno de los componentes más esenciales del lenguaje en general. Hay un estudio de un psicólogo que decía que la teoría de las emociones se basaba en cómo la persona entiende lo que le estamos comunicando, ¿vale? Por un lado están las palabras, ¿vale? Y hubo un estudio que lograron hacer, decía que la palabra solamente cubre el 7% de todo lo que la persona es capaz de retener. Luego estaba la voz, ¿vale? Cómo lo entonábamos, cómo hablábamos, el ritmo, la cadencia, el tono, todo lo que tiene que ver en la voz, solamente contaba o representaba el 38% de la comunicación. Y finalmente el lenguaje corporal, que es la expresión, la respiración, la mirada, la postura, los gestos, es la parte más importante de la comunicación. Tiene que ver con el 55% de cómo nos entiende nuestro usuario. Es por eso que nos damos mejor a conocer o a entender cuando estamos en persona a cuando estamos por teléfono. Somos capaces de empatizar mucho más con el usuario cuando nos vemos cara a cara, ¿vale? Sobre todo ahora en la época pandémica, donde hemos limitado la interacción personal, hemos visto como mucha gente no logra conectar de la misma manera en la comunicación telefónica o en la comunicación digital. Por eso que está demostrado que cuando no tenemos interacción física, nos vemos en persona o tenemos un contacto visual cercano, aumentamos muchísimo más la capacidad de comunicarnos y de hacernos entender. Y tiene que ver justamente pues, con la teoría de las emociones, ¿vale? Entonces, bueno, justamente qué vamos a contar y cómo hacerlo es el contenido, ¿vale? Entonces, el contenido tiene que ver, lo vamos a ver relacionado pues, con todo lo que hemos creado hasta el día de hoy y voy a retomar uno de los ejemplos que dimos en las sesiones anteriores, que para tener un contenido original hay que basarse en la creatividad, ¿vale? Y lo que decía Picasso, que los grandes artistas copian, los genios roban, justamente vamos a utilizar eso, vamos a ver qué recursos existentes hay hoy en día para ser capaces de contar de mejor manera y aumentar el potencial del contenido que queremos transmitir. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, no inventemos la rueda, vamos a ver qué tipos de estructuras de contenidos existen y cómo lo vamos a contar, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para que nuestro contenido de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio, sea muchísimo más efectivo a la hora de llegarle a la gente y que la gente lo guarde y lo retenga, ¿vale? Que llamemos la atención y seamos capaces de ser memorables. Entonces, hay dos tipos de contenidos o dos maneras de contarlo. Por un lado está el pitch o la comunicación del ascensor, que es aquella que sucede en un minuto de tiempo, ¿vale? Que es lo que tardamos supuestamente en ir desde la planta baja hasta la planta alta de un edificio. Y luego está el pitch completo, ¿vale? Que dura 5 minutos y que sigue una estructura que hemos visto en el Canvas, que es uno de los ejercicios que hay en este curso. Veamos primero el pitch del ascensor, ¿vale? ¿Qué somos capaces de contar en un minuto? Imagínense que el día de mañana se encuentran con una persona que le interesa participar en el negocio o en el emprendimiento o que estaría dispuesto a darle ese capital semilla o ese capital inicial para arrancar el emprendimiento, para montar el local, para
comprar las primeras materias primas y empezar a producir. Imagínense que mañana conocen a esa persona y solamente tienen un minuto para contarle la idea. ¿Cómo lo harían? ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta que se responde con el pitch del ascensor. ¿Vale? En un minuto, ¿qué somos capaces de contar? Esto sigue una estructura que es el NBCH, que en un minuto tenemos que ser capaces de contarle cuál es la necesidad o la problemática que estamos cubriendo, cuál es el enfoque. El enfoque tiene que ver con cómo lo vamos a solucionar, ¿vale? ¿Qué beneficio estamos creando para nuestros usuarios? ¿Qué otra gente lo está haciendo? Porque siempre hay un competidor, ¿vale? Siempre hay alguien más. ¿Y cómo lo vamos a hacer mejor nosotros? Y la historia, o la historia que hay detrás. Ese componente emocional que somos capaces de transmitirle a esta persona interesada, ¿vale? Entonces, el objetivo del pitch de un minuto no es convencer a esta persona de que ponga el dinero e invierta o convencer a este usuario de que nos compre. Es intentar que lo piensen, lo razonen, lo procesen y que nos den una oportunidad, ¿vale? Esto quiere decir una segunda reunión con el potencial inversionista o que el cliente se quede con un mensaje en la cabeza y diga, oye, pues a lo mejor la próxima vez que me vaya a cortar el pelo, voy a pensar en esta peluquería. La próxima vez que vaya a comprar la comida de camino al trabajo, voy a pensar en este negocio. Es dejarle con esa oportunidad de reflexionar y que piensen que somos una opción viable y de confianza para el futuro. Ese es el objetivo del pitch de un minuto, ¿vale? Luego está el pitch de 5 minutos, que es el pitch completo. Y el pitch completo pues, sigue una estructura muy simple que ha sido estudiada por muchísimos emprendedores en los grandes centros de innovación mundial y sigue la estructura de un canvas, ¿vale? De un lienzo de trabajo. Y esto lo vamos a ver en la sesión, ¿vale? ¿Cuál es ese lienzo o cuáles son las secciones del canvas que tenemos que desarrollar para poder convencer a nuestro cliente en 5 minutos, ¿vale? Entonces tenemos que contarle la historia o el gancho emocional. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué queremos lograr con ello? ¿A quién vamos a beneficiar? ¿Cuál es la razón de ser de nuestro proyecto? Luego tenemos que contarle la problemática. ¿Qué necesidad estamos solucionando? Y nuestro producto o servicio. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Y cuál es lo que estamos sacando? ¿Cuál es la idea que hemos traído al mercado? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Por qué somos diferenciales? ¿Qué aportamos de diferente? ¿Qué oportunidades hay y cuál es el mercado que se puede abarcar con esto? Hay una oportunidad de negocio enorme en Latinoamérica para traer este negocio, o hay una oportunidad en mi comunidad donde hay 20.000 personas, ¿vale? Oportunidad y mercado. ¿Y por qué es importante que ustedes surjan como emprendedoras? ¿Vale? Luego, ¿cómo van a hacer dinero? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Y cómo vamos a validar con el cliente? Vamos a traer, ya tienes 5 clientes que lo han validado, tienes 100, tienes 500, tienes 1000, tienes que contarlo. Esa validación te da solidez, te da respaldo y ha sido probado y validado por alguien real, ¿vale? Y eso tienes que contarlo en tu pitch, en tu discurso, ¿okay? Finalmente el equipo, nunca estamos solos, no siempre tenemos la oportunidad de agradecer al equipo, o sea que es importante mencionar, no todo el equipo, pero esas personas claves que nos hacen únicos. Si tienen a alguien que es un experto peluquero o una cocinera famosa o tienen a alguien que se ha hecho relevante en un área específica, cuéntenlo, porque eso da solidez, da confianza. Y finalmente una llamada a la acción. ¿Qué quieren? Que prueben el servicio, el producto, que inviertan en ustedes. Están buscando socios, están buscando equipo de trabajo. Siempre tienen que tener una llamada a la acción, ¿vale? Un siguiente paso que están buscando. Así que, finalmente, las recomendaciones, ¿okay? Creen un impacto al principio, ¿vale? Creen una historia. Siempre tiene que haber un componente emocional. Empiecen por el usuario, luego el problema, y luego cuenten la solución. ¿Vale? No empiecen por la solución, empiecen primero por a quién va dirigido, qué problema tiene esa gente y cómo lo van a resolver ustedes. Intenten utilizar el lenguaje técnico, sino un lenguaje más simple. Recuerden que tiene que haber una audiencia que lo va a escuchar, tiene que haber una intención detrás del mensaje y tiene que haber un mensaje claro, ¿okay? No digas que no hay competencia, siempre hay alguien. El tema está en decir por qué ustedes son diferentes. Y la regla del 20-80 es hablar solamente 20% del problema y 80% de lo que han hecho ustedes, qué solución, beneficios, cuál es el modelo, cuáles son los próximos pasos para su proyecto. Así que, en conclusión, ¿vale? Vamos a hacerlo en imágenes para que se les quede grabado. Date a conocer, comunícate, hazte viral, ¿okay? Encuentra quiénes son tus clientes, qué problemática tienen esos clientes, qué soluciones les puedes aportar, atráelos y convéncelos a través de las emociones de que tu solución es ideal y sobre todo intenta que hablen de ti, así sea para recomendarte o difundir la experiencia, pero lo importante es que hablen de ti en positivo. Es la mejor manera y
de comunicarte, darte a conocer y sobre todo la mejor satisfacción que puede tener tu cliente es cuando habla en positivo. Así que la tarea para la siguiente sesión, piensen en cómo contar sus historias, ¿vale? ¿Cuáles son esos componentes emocionales que vamos a traer sobre la mesa para la clase? ¿Vale? Y con esto cerramos nuestro camino del curso, por lo menos en el contenido teórico, con la sesión número 8 y de esta manera estamos preparándonos ya para el final, donde ustedes van a presentarnos el trabajo que han hecho a lo largo de estas 8 sesiones. Muchísimas gracias, nos vemos en la clase en vivo. Si tienen preguntas o dudas, ya saben que están en los canales de Telegram para cualquier aclaratoria, si no, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.